Es importante que cuando ustedes preparen el grado, sean capaces de ser ordenados y seleccionar aquellos materiales que a ustedes principalmente, personalmente les agradan. No necesariamente los apuntes que pueda preparar yo o cualquier otro colega o cualquier otro profesor pueda identificarlos mejor o hacerles comprender mejor las instituciones. Preparen sus propios apuntes. A partir, claro está, de los códigos, el mejor texto para estudiar son los códigos, sin lugar a dudas. Pero ustedes tienen que tratar de ordenar el material de acuerdo a cómo les es más fácil comprender. Espero les agrade este video ilustrativo desde Roma. Los hechos y los actos jurídicos, ¿ya? Dentro de la ordenación jerárquica de las normas, ¿ya? De las normas jurídicas, los actos jurídicos ocupan el sexto o último escalón junto con las sentencias judiciales, no por ser menos importante en dicha escala de graduación, sino porque afectan a un número reducido de personas, los ejecutantes o contratantes y los litigantes, artículo 1545 y artículo 3 del Código Civil. Los hechos y los actos jurídicos. Para comprender la naturaleza del acto jurídico, debemos considerar, en primer lugar, los hechos, especialmente los hechos jurídicos. Los hechos pueden tener su origen en la naturaleza o en el hombre, y en uno u otro caso pueden producir efectos jurídicos, ¿ya? Si los produces, estamos ante hechos jurídicos. En caso contrario, estamos ante hechos materiales. Un hecho jurídico, por tanto, para concluir, se define como todo suceso de la naturaleza o del hombre que origina efectos jurídicos. Estos efectos pueden ser la creación, modificación, transferencia, transmisión, extinción de un derecho, ¿ya? Es bien importante. Hecho material es todo suceso de la naturaleza o del hombre que no produce efectos jurídicos. A su vez, los hechos jurídicos se clasifican en hechos jurídicos propiamente tales. Son los hechos de la naturaleza que originan efectos jurídicos. Por ejemplo, el nacimiento marca el comienzo de la personalidad. La muerte marca el fin de la personalidad. Y pone en marcha, ¿qué cosa? La sucesión por causa de muerte. El transcurso del tiempo, permite adquirir derechos mediante la prescripción adquisitiva o extingue, acciona mediante la prescripción extintiva. Muta la condición jurídica de las personas naturales, que de infantes se transforman en impúberes y después en menores adultos y finalmente en mayores de edad. Confiere ciertos derechos a personas de la tercera edad, extingue derechos y obligaciones al cumplirse un plazo convenido para la vigencia de un derecho o contrato. Ahora, ¿qué pasa con los hechos jurídicos voluntarios realizados con la intención de producir efectos jurídicos? Son los actos jurídicos, los que podemos definir como actos voluntarios realizados por el hombre. ¿Con qué? Con la intención de crear, modificar, transferir, transmitir o extinguir derechos. Así, por ejemplo, creará derechos el contrato de compraventa, modificará derechos la reprogramación de un crédito, transferirá derechos la tradición, transmitirá derechos el testamento y extinguirá derechos el pago. Como otro ejemplo de acto jurídico que modifica derechos se suele mencionar la novación. Sin embargo, se trata de un acto jurídico que extingue y crea derechos y obligaciones más que modificarlos. No hay modificación, pues la obligación primitiva se extingue y se origina una nueva. Esto está en el artículo 162. Hechos jurídicos voluntarios. ¿Cuáles? Los realizados sin la intención de producir efectos jurídicos. Se ubican aquí los delitos, los cuasi delitos. Si bien el delincuente o quien realiza una conducta que causa daño a otro actúa voluntariamente, no ejecuta un acto, por ejemplo, con el propósito de ser penado o de responder civilmente indemnizando los perjuicios. El profesor Carlos Ducci formula una clasificación con ciertas variantes. Señala que los hechos jurídicos humanos se dividen en involuntarios y voluntarios.
los hechos jurídicos del hombre involuntario son fruto de una actividad realizada sin voluntad consciente. Tal acontece con los actos de los dementes, los infantes. Esto está en el artículo 723, el 2003-19 también. Los hechos jurídicos del hombre voluntarios se clasifican a su vez en hechos jurídicos y a actos jurídicos. Los hechos jurídicos corresponden a los hechos del hombre voluntarios, a los que la ley le atribuye un efecto jurídico no querido distinto del perseguido por su autor. Se dividen en lícitos, por ejemplo, el del 2002-90, e ilícito, el del 2003-14. Los actos jurídicos son los actos del hombre, voluntarios y conscientes, destinados a producir un efecto jurídico determinado y querido por el autor. Estos conceptos medios abstractos, como les decía en anteriores videos, tienen aplicación práctica y lo vamos a complementar cuando veamos en los siguientes videos el concepto de actos jurídicos. Por lo tanto, haciendo un breve resumen, dividir entre hechos materiales, hechos jurídicos, recordar en cuáles hay efectos jurídicos y cuáles son esos efectos jurídicos: creación, extinción, transferencia, transmisión, ¿ya? ¿En qué figuras usted lo encuentra? En las figuras como en el contrato, ¿ya? ¿Qué institución es la sucesión por causa de muerte? O sea, ya estamos viendo en primer año, por ejemplo, si usted lo ve, esto está en primer año, ya está viendo de que a futuro, ya por el tercer, cuarto año, en el quinto año, usted va a ver sucesión por causa de muerte y va a tener que recordarse de estas instituciones. Es de allí de la utilidad práctica, que yo nunca entendía al comienzo en primer año. Aquí está la utilidad práctica, por eso yo los hago pasear en mis videos, a veces por instituciones que no han visto y que la verán. Y si están en quinto año, bueno, se recordarán y deberán ser capaces de asimilar, porque en el examen de grado, es un gran ejercicio de asimilación. Tengan buen día y espero les agrade este video.